Ok, vamos a ver el siguiente tema, que es el sistema de combustible. En el sistema de combustible de este motor, vamos a tener diferentes módulos que van a ser el intercambiador de aceite del IDG, el intercambiador principal de aceite y combustible, el servo del motor, intercambiador del servo, la unidad la unidad del ensamble de las bombas de combustible y el HMU. ¿Okay? Todo esto va a estar localizado de esta forma en el sistema. El combustible va a venir del combustible del avión y va a pasar por la válvula SPAR, la cual va a dejar pasar el combustible hacia el ensamble de las bombas. ¿Okay? Dentro de este ensamble de las bombas vamos a tener básicamente dos bombas, una de baja presión y otra de alta presión. ¿Okay? Estas bombas van a mandar combustible tanto hacia el intercambiador del IDG, donde el IDG es el generador de energía eléctrica del avión, ¿ok? En el motor. Este IDG, al estar ensamblado y tener una caja de reducción, necesita aceite para estar lubricado. Ese aceite va a ser enfriado con combustible a través de un intercambiador que es exclusivamente para el IDG. Ese combustible va a salir ahora más caliente y va a entrar al intercambiador principal de aceite, ¿ok? El que vimos en el sistema de aceite. El intercambiador principal de aceite va a regresar al ensamble de las bombas. La otra bomba va a suministrar combustible a alta presión a través de dos caminos, uno por aquí y el otro por acá, ¿ok? Uno de esos caminos va a entrar al servofuel heater. Aquí adentro vamos a calentar el combustible y lo vamos a mandar a la unidad hidromecánica, a la HMU. La otra línea va a pasar sin ser calentada por el servo, pero el aceite viene caliente por pasar, perdón, el combustible viene caliente por pasar por el filtro, el intercambiador de aceite y el intercambiador del IDG, ¿ok? Este otro combustible que va a entrar aquí va a ser utilizado por la unidad hidromecánica para activar los sistemas de los servos del motor. El combustible que no se utilice va a ser regresado por esta línea para recircularlo. ¿Okay? Una vez de que el combustible que ingresó a la unidad hidromecánica es medido, se transforma en combustible medido y va a salir por esta línea. Una vez saliendo de ahí, va a pasar por el transmisor de flujo de combustible. Después el transmisor va a pasar por un filtro para inyectores. Y de aquí, dependiendo del modelo de la aeronave, qué motor traiga, se va a dividir en dos caminos. Uno directamente hacia 10 inyectores no controlados y otro a través de una válvula, la Burning Staging Valve, la válvula de control del quemador, hacia otros 10 inyectores. ¿Okay? El motor en total tiene 20 inyectores. Si ese motor tiene válvula VSP, tenemos 10 no controlados y 10 controlados por la válvula VSP. ¿Okay? Bueno, esta es la locación físicamente en el motor donde se encuentra cada uno de los diferentes componentes. ¿Okay? Vamos a ver cada uno por separado. Primero vamos a tener las bombas de combustible. Esas bombas de combustible van a ser dos bombas, ¿ok? Una bomba de baja presión y una bomba de alta presión. La bomba de baja presión va a ser una bomba centrífuga, ¿ok? Accionada mecánicamente por una flecha. Esta bomba de baja presión va a poder trabajar
o generar bajas presiones de combustible, pero al mismo tiempo va a poder trabajar con combustible líquido y vapor de combustible. Al aumentar su temperatura de combustible que está en forma de vapor, lo transforma en combustible líquido para que la bomba de alta presión lo pueda presurizar hacia el sistema. ¿Okay? Esta bomba de alta presión va a generar la presión suficiente para que esa presión de combustible, al momento de que llegue a los inyectores, genere un patrón de rocío muy fuerte, ¿ok? Con el cual se pueda dispersar o generar un spray lo suficientemente grande para que el combustible salga lo más pulverizado posible. Estas bombas, o el ensamble de las bombas, va a estar conectado a la AGB del motor, que a través de ahí, con un sistema de anclaje o desanclaje rápido, que es más que un broche, se puede quitar toda la parte del ensamble de las bombas. Luego vamos a tener los filtros. Tenemos 3 en total. Ahorita vamos a ver 2. ¿Okay? El primer filtro es un filtro desechable, el cual va a estar localizado en la unidad de las bombas, ¿okay? En el ensamble de las bombas. Este filtro es un filtro que va a estar en línea con el flujo de combustible y el cual vamos a poder extraer y remover para cambiarlo o desecharlo en el momento de que se necesite un mantenimiento, ¿sí? Este filtro va a estar básicamente sostenido por 6 tornillos, los cuales lo van a mantener fijo en su lugar, ¿ok? Este filtro, si se encuentra contaminado o se empieza a tapar, va a tener una válvula bypass y también va a tener una indicación en cabina, una luz ámbar en cabina, en el panel P5, en la parte 2, que es la parte de combustible, en el cual se va a encender una luz de color ámbar que va a decir filter bypass, ¿ok? Va a decir exactamente igual que la de aceite, únicamente que esta va a estar localizada en la parte 2 del panel 5, del que les expliqué ahorita, que únicamente es puro combustible. Entonces, si la luz de un bypass de un filtro se enciende y está en la parte de combustible, quiere indicar que es el bypass de combustible, ¿ok? El otro filtro, que es el filtro lavable, el servofiltro lavable, es un filtro metálico, ¿ok? A diferencia de los que hemos visto, este filtro no es desechable, es lavable, ¿ok? Al ser de metal, se puede limpiar y volver a reutilizar. Este filtro tiene una válvula bypass, pero no tiene una indicación en cabina de que está tapado. Este filtro únicamente se limpia de acuerdo a lo que marque el programa de mantenimiento, ya sea ciclos u horas, para estarlo limpiando. Este filtro lo tiene que limpiar un personal autorizado específicamente para trabajar con este filtro, ¿okay? Entonces, este filtro se va a encontrar en el HMU y únicamente lo va a poder remover a alguien autorizado para limpiarlo y volverlo a instalar. Entonces, esta es el ensamble de las bombas, donde esta flecha es la que se va a colocar o adjuntar en la caja de accesorios, ¿ok? La parte de afuera va a tener como una especie de abrazadera que al momento de aflojarla o apretarla vamos a quitar o ensamblar todo el ensamble. Es una forma de sujeción o de sujeción rápida o para quitarlo rápidamente todo el ensamble. Dentro de este ensamble vamos a tener el primer filtro, el filtro desechable, que va a estar sujeto por 6 tornillos, o 6 pernos, el cual lo podemos abrir, inspeccionar y desechar. ¿Ok? Bueno, el intercambiador del IDG. El IDG es el Integrate Drive Generator, ¿ok? Que es el que va a generar la corriente eléctrica, es el que va a generar la corriente eléctrica para utilizar en la aeronave. Este IDG va a estar conectado a la AGB
donde va a tener una entrada de aceite y una salida de aceite para lubricar los mecanismos de aquí adentro, ¿ok? Todos los engranes. Dentro va a tener un intercambiador. Este intercambiador va a tomar combustible frío del sistema de combustible para enfriar el aceite del IDG. Este combustible va a salir caliente y va a regresar al ensamble de la bomba, ¿ok? De ahí en fuera no tiene más ciencia, es únicamente un intercambiador. El servofuel heater, su principal función es calentar el combustible, ¿ok? Este va a estar antes del HMU y lo que va a hacer es tomar aceite que viene del sistema de aceite como primera, el aceite que sale primeramente del motor, que sale muy caliente, para poder calentar lo más posible el combustible y pasarlo a la HMU y después de ahí a los inyectores, ¿ok? Una vez que el aceite se enfríe un poco aquí, el aceite pasa al intercambiador principal de aceite o al del IDG, ¿ok? Para seguir enfriándose. Este intercambiador va a tener la misma lógica que el que vimos en el principal de aceite. Va a tener una válvula bypass en un dado caso de que se tape y su función es esa, calentar lo más posible. Más adelante vamos a tener el tercer filtro, que es el filtro de los inyectores, ¿ok? Este filtro va a tomar el combustible que viene del HMU y que viene del transmisor de flujo de combustible. Es un filtro reemplazable, se abre aquí, se abre acá y se cambia por uno nuevo. Y su función es filtrar lo que no se haya filtrado en los otros dos filtros para evitar de que las boquillas de los inyectores se lleguen a tapar por alguna basura, ¿ok? O por algún elemento. Este filtro no tiene válvula bypass y no tiene indicación en cabina, ¿sí? Si el que tiene indicación en cabina se tapa, es muy probable que el filtro lavable se tape y que este filtro se tape. Si este filtro se tapa, se apaga el motor, ¿ok? Bloquea el combustible hacia los inyectores. Por eso es importante tener atención en el primer filtro de que si se llega a tapar, es una condición de alerta, ¿ok? De emergencia, porque es posible que este también se tape y se quede sin motores el avión. El siguiente elemento es la válvula VSB, ¿ok? Esta válvula VSB va a estar controlada a través de dos canales, el canal A y el canal B, los cuales van a recibir señales de la computadora del motor, ¿ok? Esta computadora del motor va a recibir señales y retroalimentación de la propia válvula y señales de los sensores de presiones, velocidades y temperaturas del motor. En base a eso, va a mandar una señal para desbloquear un solenoide, el cual va a permitir que combustible a alta presión que envía la bomba pueda abrir la válvula VSB y el combustible medido pueda pasar a los 10 inyectores controlados. ¿Ok? Esta válvula VSB se va a actuar o se va a cerrar bajo ciertas condiciones de operación en el motor. ¿Ok? La computadora va a usar todas estas señales para saber en qué momento abrir o cerrar esta válvula, ¿ok? Siempre que existen estos comandos, la válvula VSB se va a abrir. Uno de esos va a ser cuando la velocidad de N2 sea menos que el 55% o más que el 80%, ¿ok? O que el motor se encuentre estable en una condición de tierra, o cuando la computadora no pueda leer la posición de la válvula, ¿ok? En ese caso siempre la va a mantener abierta. Al momento que yo cierro la válvula VSB, lo que hago es apagar o dejar de enviarles combustible a los 10 inyectores que controla esta válvula, ¿ok? Una de esas condiciones va a ser cuando hay una baja relación aire-combustible, ¿sí? Cuando eso pasa, quiere decir que el combustible, al yo enviar una pequeña cantidad de combustible porque está entrando poca cantidad de aire al motor, si yo lo divido entre los 20 inyectores, lo que va a hacer es que los inyectores no van a poder generar un patrón de rocío muy grande. Entonces, en lugar de generar un spray de combustible,
algunos únicamente van a gotear combustible. Para evitar eso, yo lo que hago es cerrar 10 inyectores para que la misma presión que hay de combustible se distribuya únicamente en 10 inyectores y estos puedan generar un patrón de rocío mucho más grande. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Ok. La computadora va a estar recibiendo señales de los diferentes sensores y retroalimentación de la misma posición de la válvula VSB, ¿ok? Ya sea está abierta o esté cerrada. Esta computadora le va a enviar una señal a la HMU para que abra un solenoide, el cual va a permitir que pase combustible a alta presión. Este combustible a alta presión va a empujar este émbolo comprimiendo este resorte, evitando que el combustible que va a los 10 inyectores controlados pase, ¿ok? Bloqueando los 10 inyectores. Y el combustible que va directamente a los no controlados, pues pasa normalmente, ¿sí? Caso contrario, si recibe la señal de abrir la válvula VSB, libera el solenoide, deja de mandar combustible a alta presión por esta zona, la presión en ambos lados de la válvula VSB se nivela y el resorte cargado que está aquí lo que hace es empujar este émbolo hacia abajo, liberando el camino para el combustible que va hacia los 10 inyectores controlados. Ahora el combustible se divide en los 10 de arriba, en los 10 de abajo, ¿ok? Esta presión a tener el doble de área de salida, al momento que sale no sale con la misma presión que si tuviera la mitad de área, ¿ok? Es como cuando una manguera tapan la mitad de la salida de la manguera con el dedo, sale a mayor velocidad el agua, ¿no? En ese punto. Para aumentar la presión en la parte trasera, tiene que acelerar en ese punto la salida del agua. Lo mismo pasa aquí. Si yo tengo una baja relación de aire-combustible, supongamos que el motor está girando muy lento, está entrando poco aire, obviamente yo voy a tener que mandar poco combustible a los inyectores para tener esa relación, ¿ok? Si yo mando poco combustible y lo divido en estas dos salidas, pues sale a poca presión en cada salida, ¿ok? Si yo bloqueo una de esas salidas, toda la presión se concentra en una salida, haciendo que el patrón de combustible sea más grande, ¿sí? Una vez que el motor está trabajando a altas velocidades, pues grande cantidad de aire ingresa al motor, tengo que enviar gran cantidad de combustible para quemarlo. Entonces, a mayor presión y mayor flujo de combustible, yo puedo abrir más área de salida y tener una alta presión de salida en ambos tipos de inyectores, en los controlados y en los no controlados. Después siguen los inyectores, ¿ok? En la cámara de combustión, alrededor vamos a tener 20 inyectores, ¿sí? Y así van a ser controlados, 10 no controlados, ¿ok? Controlado, controlado, no controlado, controlado, no controlado, controlado, etc. Van uno y uno. Al mismo tiempo, esos 20 inyectores se van a volver a subdividir en dos clases, ¿ok? Van a ser 16 y 4. 4 van a tener una banda de color plateado, ¿ok? Y los 16 restantes van a tener una banda de color azul. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos bandas? La de color plateado va a tener un patrón de rocío más fuerte, va a escupir más combustible, a diferencia que las de banda azul. Todos estos inyectores van a trabajar en dos formas, en un patrón primario y en un patrón secundario, ¿ok? El patrón primario quiere decir que al momento que se registran 15 psigs de presión en combustible, la boquilla del inyector se va a abrir y va a trabajar en un modo de flujo primario a baja presión. Cuando la presión va a aumentar y llega aproximadamente a los 125 psigs, la boquilla se va a abrir aún más y va a trabajar en un modo de patrón de rocío secundario, ¿ok? Es como si a la manguera yo, cuando hay baja presión, la mantuviera con el dedo tapando la boquilla de la manguera y cuando hay más presión, quitara el dedo para permitir un mayor flujo de combustible, ¿ok? Estos para los 16. Los 4 restantes trabajan a un patrón de rocío aún más fuerte, ¿ok? Con estas mismas presiones, pero el rocío que avientan es mucho más grande. De estos 4,
plateados, 2 de ellos van a estar localizados aproximadamente a las 3 y a las 9 del motor, a un costado de las bujías, para asegurar que se encienda lo más fácilmente el motor. Bueno, el indicador de flujo o el flujómetro no es más que una pequeña turbina, una pequeña turbina, la cual va a girar en función de cuánto combustible o cuánto flujo másico de combustible esté pasando por la línea. ¿Okay? Este transmisor de flujo de combustible, que es este de aquí, va a medir cuánta cantidad de combustible está pasando y lo va a enviar con una señal a la computadora para indicar en cabina cuánto combustible se está quemando, ya sea instantáneamente o cuánto se ha quemado durante el último encendido del motor. Ok, este es el esquemático ya completo del sistema de combustible del motor. El combustible va a empezar desde la válvula Spark, que viene del pilón y los tanques del avión. Va a entrar a mi ensamble de las bombas y primeramente va a pasar por la bomba de baja presión. ¿Okay? La bomba de baja presión va a presurizar el combustible, lo va a pasar a través del intercambiador del IDG, el cual tiene una bypass con un botoncito rojo como el de aceite, y después de ahí va a pasar hacia acá abajo. ¿Okay? Va a venir por esta línea y va a llegar al intercambiador principal de aceite. ¿Sí? Este intercambiador principal de aceite es el que vimos en el sistema de aceite. Va a enfriar el aceite, calentar el combustible, tiene su válvula bypass, en dado caso de que se tape el botoncito rojo. ¿Okay? Y vuelve a entrar de nuevo al ensamble de las bombas. Aquí adentro va a pasar por el primer filtro, que es el filtro desechable. En dado caso de que se tape, va a tener su válvula bypass y una indicación igual. ¿Okay? Después va a pasar a la bomba de alta presión, el cual va a tener una válvula de alivio en el tal caso de que genere demasiada presión, y va a pasar por el segundo filtro, que es el filtro lavable, que está dentro de este ensamble y que únicamente alguien calificado lo puede abrir. Después de aquí va a pasar por esta línea y va a entrar hacia el HMU por este camino. Al mismo tiempo, por aquí va a salir otra línea que va a pasar ahora por el intercambiador del servo, donde vamos a calentar aún más el combustible y va a ingresar al HMU por este otro camino. ¿Okay? Dentro del HMU, esta línea va a accionar todos los servos, que son estos de aquí, todos los sistemas de servos del motor, ¿okay? Que son válvulas que vamos a ver más adelante. Por arriba vamos a tener esta línea, que igual va a tener otra línea de retorno en dado caso de que no se necesite el combustible que se está utilizando, que va a ser medido por la Fuel Metering Valve, que es esta. Esta Fuel Metering Valve va a estar controlada por la computadora del motor a través de los sistemas del avión, que son los aceleradores. ¿Okay? Cuando yo acelero, le digo a la computadora que quiero más combustible, la computadora abre más la Fuel Metering Valve para que pase más combustible. Aquí el combustible de alta presión se convierte en combustible de alta presión medido una vez que pasa por esta Fuel Metering Valve. ¿Okay? Después de esta Fuel Metering Valve voy a tener la válvula de corte de alta presión. ¿Okay? Esta válvula de corte de alta presión me va a bloquear completamente el flujo de combustible de este punto hacia adelante, dejando sin combustible a los inyectores para que ya no ingrese combustible a la cámara de combustión. ¿Okay? Esta válvula va a estar controlada a través de un solenoide, el cual va a estar controlado por dos partes. Uno, los fire switches de fuego, que si hay una condición de fuego, en cuanto yo activo los switches, cierra esta válvula para que no siga entrando combustible al motor que ya se está quemando. Bloqueo el combustible y lo pueda apagar con las botellas extintoras. Y el otro, los start levers, que si se acuerdan que cuando los pasamos a la posición de idle, mandamos ignición y combustible. ¿Cómo mandamos el combustible? Accionando este solenoide, permitiendo el paso del combustible que viene de la Fuel Metering Valve. ¿Okay?
Una vez que el combustible pasa por aquí, se convierte en combustible medido, yo voy a medir ese combustible a través del transmisor de flujo. El combustible va a pasar por aquí, va a hacer girar una especie de turbina pequeña, la cual al momento de girar va a generar una señal eléctrica que la va a mandar a la computadora. La computadora va a ver esa señal eléctrica, la va a transformar en señal digital y le va a decir a las pantallas del avión cuánto combustible está pasando en tiempo real por esta válvula, ¿okay? Por este transmisor de flujo. Una vez que el combustible pasa por aquí, pasa al tercer filtro, el filtro de los inyectores, y si es un motor que tiene la VSB, el combustible se va a dividir hacia los 10 controlados y a los 10 no controlados. ¿Okay? En los 10 controlados vamos a tener la VSB, que en función de las señales que esté recibiendo la computadora va a mandar una señal al solenoide de la válvula para que se abra o se cierre. Abriéndose o cerrándose va a permitir paso de combustible a alta presión que viene de esta misma línea, que también es parte del sistema de servos, para abrir la válvula VSB y que el combustible a los inyectores controlados pase hacia los inyectores controlados. ¿Ok? En la parte de indicación vamos a tener estas indicaciones. ¿Ok? El transmisor de flujo de combustible o el combustible que se va a transferir, el switch de la válvula bypass, del switch de presión diferencial del filtro, y la indicación de la válvula de corte de alta presión si está abierta o cerrada. En la transmisión de flujo de combustible vamos a poder ver estas tres partes. ¿Okay? Vamos a resetear a cero todo lo de la memoria de cuánto combustible se ha utilizado. Vamos a ver el flujo de combustible instantáneo en tiempo real y el combustible usado desde que se encendió el motor. ¿Okay? Todo esto lo vamos a ver en la parte del P2, ¿okay? En las pantallas. En la pantalla de parámetros primarios vamos a tener la indicación del transmisor de flujo de combustible. ¿Okay? Este transmisor de flujo de combustible va a enviar una señal eléctrica analógica, la S, la cual va a transformar en una señal digital y la va a mostrar en las pantallas. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a mostrar en pantallas? Depende que tenga yo seleccionado. ¿Okay? En el panel PEN2 vamos a tener en la parte del EFIS este botoncito. ¿Okay? Este cola de rata va a tener tres posiciones: arriba reset, en medio rate y abajo used, ¿okay? O usado. Al momento que yo lo pongo en la posición de reset, borro toda la memoria de estos parámetros y empieza todo desde cero. ¿Okay? Cuando yo lo paso en la posición de rate, voy a ver la relación de flujo que hay instantánea. ¿Okay? Del motor 1 y del motor 2. Este fuel flow me va a dar indicaciones, generalmente son de miles de kilos por hora, que el motor 2 está consumiendo o está quemando 5.250 kilos por hora y el motor 1 5.100 kilos por hora. ¿Okay? Si yo lo paso a la posición de used, me va a dar el combustible usado por cada motor desde que se encendió. Un motor, el motor 2 me va a estar, va a tener quemados 11.300 kilos y el motor 1 12.340 kilos. ¿Ok? Y esto lo puedo pasar de pantalla secundaria a pantalla primaria. ¿Ok? El switch de presión diferencial del filtro va a trabajar parecido al switch de presión o igual al switch de presión del filtro de barrido del sistema de aceite. ¿Okay? Cuando se alcance esa presión diferencial, va a cerrar un circuito el cual va a enviar una señal eléctrica a la computadora del motor, la cual la va a transformar en digital y la va a mandar a la parte de las pantallas dirigiendo la señal eléctrica al P52, ¿sí? Al panel de overhead, el P5, en la parte 2 que es combustible, encendiendo una luz ámbar que va a decir filter bypass. Y la HMU va a enviar una señal de la válvula de corte de alta presión directamente al panel 5.2, que es este mismo panel de aquí abajo, de color azul,
cuando la válvula de corte de alta presión está cerrada. Si está abierta, la luz se apaga. ¿Cómo funciona este filtro? Yo voy a tener una alimentación de 28 volts del bus de la batería, la cual va a venir a través de este cable, ¿ok? Va a pasar por el P52, donde va a estar cruzando a través de las luces ámbar, va a enviar el mismo voltaje a una luz ámbar del Master Caution, porque si se tapa el filtro es una condición de precaución porque se puede apagar el motor. Va a continuar y va a estar presente en este switch, ¿ok? Esperando esta tierra para encender todo esto. La parte de abajo voy a tener la parte del dimer y del test, donde manualmente yo puedo cerrar este switch y ver que funcionan las luces y controlarlas con el timer, que tan brillosas las quiero. Y en la parte del motor voy a tener el switch de presión diferencial, que es este de aquí, que cuando sense 11.5 PSI diferenciales, va a mandar la señal de que cierra este switch. Al cerrar este switch, va a cerrar un circuito donde la computadora del motor, al sensar que se está cerrando este circuito y no el de arriba, va a enviar una señal digital hacia las computadoras de las pantallas, ¿ok? Donde van a recibir esta señal discreta, un 0 o un 1 de la computadora, y van a accionar este switch. Al accionar este switch, van a mandar a tierra este y se cierra todo este circuito, encendiendo luz ámbar aquí y luz ámbar acá, ¿ok? Luz ámbar en el Master Caution, en el Glare Shield Panel, y luz ámbar de Filter Bypass en el P52. Bueno, este es el panel que les decía, el P5, donde la mitad está dividida hacia los tanques y bombas del avión de combustible. Arriba vamos a tener la alimentación a motores y la cantidad y temperatura del motor, ¿ok? Aquí es donde va a llegar la indicación de la válvula de corte de alta presión en azul y la válvula de bypass del filtro en ámbar. Y bueno, abajo en las pantallas, primaria o secundaria, la indicación de flujo de combustible.